Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arco coseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a arco coseno del coseno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Como podemos observar, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arco coseno. Pero recordemos que el arco coseno también se puede escribir de la siguiente manera. Nosotros tenemos en general arco coseno de u. Esto es igual a decir coseno a la menos 1 de u. Aquí son dos escrituras totalmente diferentes, pero realmente significan lo mismo. Para tal efecto vamos a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda escritura. Y quedaría de la siguiente manera. Y es igual al coseno a la menos 1 del coseno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Podemos observar que es una escritura totalmente simplificada. De acuerdo a la escritura anterior, nos damos cuenta que es más corta, es más sencilla. Para tal efecto ya podemos comenzar a anotar la derivada que vamos a hallar. Denotemos la derivada de la siguiente manera. La enunciamos así: decimos que derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del coseno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Ya tenemos aquí enunciada la derivada y nos damos cuenta que nos toca ya la derivada del coseno a la menos 1 o de arco coseno. Para hallar la derivada de coseno a la menos 1 o de arco coseno existe una regla que nos permite hallarla y dice lo siguiente en general. En general dice lo siguiente: derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Esta es la regla que permite hallar la derivada de el coseno a la menos 1 o del arco coseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en el presente ejercicio. Entonces, observemos que es importante tener claridad de lo que es el u. Dado que el ejercicio hace bastante, la regla hace bastante referencia del u, hay que tener importancia, tener vital importancia en eso. Vamos a observar que en nuestro ejercicio el u es todo este paréntesis que es coseno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Ya teniendo identificado el u, podemos comenzar a desarrollarlo y tendríamos lo siguiente: menos la derivada con respecto a x de nuestro u, que es coseno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Este es nuestro u. Sobre la raíz cuadrada, de acuerdo a la regla, sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese u al cuadrado, que es coseno de 7x a la 5 más 3x a la 3 al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vea que lo que hemos hecho inicialmente es aplicar la regla de manera detallada paso a paso. Aquí en el numerador de este racional nos toca hallar la derivada del coseno. Vamos a recordar qué me dice la regla para hallar la derivada del coseno. En general dice lo siguiente. Dice así: derivada con respecto a x del coseno en general de u
esto es igual a menos seno de u por la derivada con respecto a x de u. Y esta es la regla que me permite hallar la derivada del coseno. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Y tendríamos lo siguiente. Miremos que tenemos un signo negativo antepuesto a la derivada. Lo conservamos. Vamos a abrir un signo de agrupación corchete. Tendríamos derivada del coseno sería menos seno menos el seno de ¿qué? De 7x a la 5, 7x a la 5 más 3x a la 3 por la derivada con respecto a x de 7x a la 5, 7x a la 5 más 3x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, aquí tendríamos coseno al cuadrado, coseno de 7x5 más 3x3 al cuadrado, simplemente es coseno al cuadrado de 7x a la 5 más 3x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Que lo que estamos haciendo es aplicar las reglas de manera detallada paso a paso. Y vamos observando qué es lo que viene. Aquí observamos que tenemos dos signos negativos, aplicamos la ley de los signos, menos por menos da más, para el paso que viene. Y posteriormente tenemos que hallar aquí la derivada de la suma o diferencia. Recordemos la regla que me permite hallar esta derivada, dice lo siguiente en general. Haciéndolo detalladamente, paso a paso, la regla dice derivada con respecto a x de u más o menos v, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Y esta es la regla que me permite hallar la derivada de la suma o diferencia. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso y tendríamos lo siguiente. Quedaría lo siguiente, aquí menos por menos da más. Vamos a hallar nuestro signo de agrupación corchete y quedaría seno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Cerramos, que multiplica derivada con respecto a derivada de 7x5. Vamos a valernos el signo de agrupación, derivada con respecto a x de 7x5 más la derivada con respecto a x de 3x a la 3. Todo esto sobre, esto es aquí igual, la derivada de y con respecto a x. Vamos a observar aquí el radical, vamos a poner el radical y observamos la cantidad subradical. Ahí en la cantidad subradical debemos de detenernos a observar que dice 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de un argumento. Esto nos hace recordar que esto es una identidad trigonométrica. Y miremos de dónde sale. Hay una identidad trigonométrica que es la fundamental y dice lo siguiente. La identidad trigonométrica fundamental dice lo siguiente en general. Seno al cuadrado de u más el coseno al cuadrado de u, esto es igual a 1. Entonces aquí hacemos transposición de términos y tendríamos 1 menos el coseno al cuadrado de u, esto es igual al seno cuadrado de u, al seno al cuadrado de u. Podemos observar que 1 menos coseno cuadrado de u en general es igual al seno cuadrado de u, que es la identidad trigonométrica que tenemos acá, 1 menos coseno cuadrado. Entonces hacemos la sustitución por seno cuadrado
y nos quedaría seno al cuadrado de 7x5 más 3x a la 3. Bueno, ya hemos reemplazado la identidad trigonométrica fundamental y ahora observamos que en el numerador nos toca hallar la derivada de 7x5 más la derivada de 3x a la 3. ¿Qué derivada es esta? La derivada de una constante por una variable más la derivada de una constante por una variable. Recordemos la regla que me permite hallar esta derivada. En general la regla dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante y v una variable, esto es igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, que es la variable. Entonces esta es la regla que permite hallar la derivada de una constante por una variable. Vamos a aplicarla. Quedaría de la siguiente manera. El numerador tenemos inicialmente, ya este corchete lo podríamos quitar, no se hace necesario en el momento, y tendríamos que el seno de 7x a la 5 más 3x a la 3, que multiplica a 7, por la derivada con respecto a x de x a la 5 más, acá sería 3 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Cerramos el corchete sobre esto. Aquí sería igual la derivada de y con respecto a x. Aquí en el denominador vamos a analizar lo siguiente. Tenemos raíz cuadrada del seno al cuadrado. Como es raíz cuadrada, el índice del radical se sobreentiende que es 2, y acá el exponente de la cantidad subradical es 2. Por lo tanto, nosotros podemos eliminar el radical y el cuadrado, y nos queda entonces seno de 7x5 más 3x3 en el denominador. Entonces ya eliminamos el radical y el cuadrado y quedó esta expresión: seno de 7x a la 5 más 3x a la 3. Y esto es lo que nos queda en el denominador. Vamos a particionar aquí el tablero para continuar. Bueno, observamos que nos toca hallar ahora aquí en el numerador derivada de x5 más derivada de x3. ¿Qué es derivada de x5 más derivada de x3? Derivada de la potencia de una variable. Para tales efectos vamos a recordar la regla que me permite hallar la derivada de la potencia de una variable. Y en general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de a a la n, siendo a una variable, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1. Eso es la derivada de la potencia de una variable. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso, y tendríamos entonces que analizar ahora, antes de entrar a la derivada, analicemos que aquí tenemos en el numerador seno de 7x a la 5 más 3x a la 3, que multiplica sobre seno de 7x5 más 3x3 en el denominador. Esta expresión, al dividirla por la de abajo, nos da 1. Cualquier expresión en el numerador dividida sobre la misma expresión en el denominador siempre nos va a dar 1. Por lo tanto, podemos eliminarla o simplificarla simplemente. Entonces eliminamos esta expresión y nos quedaría ya simplemente hallar la derivada en el numerador. Tendríamos entonces, ya habiendo simplificado, que quedaría derivada de y con respecto a x es igual. Vean cómo se va reduciendo el ejercicio.
7 que multiplica la derivada de x5 sería, vamos a poner el corchete, 7 por derivada de x5 sería 5x5 menos 1, haciéndolo detalladamente paso a paso, más 3 que multiplica a la derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1. Desarrollando las operaciones indicadas tendríamos derivada de y con respecto a x es igual, desarrollamos estas operaciones indicadas y decimos 7 por 5, 35, 35x a la 5 menos 1, x a la 4, más 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1, x a la 2. Y nos queda 35x4 más 9x2. Bueno, ya este sería un resultado que nosotros podríamos entrar a considerar como el resultado del ejercicio. Busquemos el marcador verde como el resultado del ejercicio. Este ya podría ser el resultado del ejercicio, a menos que nos pidan que lo expresemos de la forma más simplificadamente posible. Y en ese orden de ideas diríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x es igual a, podemos sacar factor común, x al cuadrado va a ser factor de ¿qué? De 35 x2, x4 entre x2 nos da x2, más, acá sería 9, x2 por 35, 35x2 por x2, x4, x2 por 9, 9x2. Bueno, de esa manera hemos obtenido estos dos resultados, bien sea el que está en la cuadrícula verde o bien sea el que está en la cuadrícula azul. El uno es un poco más estricto, el segundo un poco más estricto, llevando el resultado a una mínima expresión, ya factorizando. Ya que es un ejercicio muy sencillo, lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, las desarrollamos. Vea que hay operaciones a veces muy elementales, pero las desarrollamos para que quede evidencia de todo el proceso que se llevó a cabo. Como es costumbre, aquí en la parte derecha del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en el momento determinado se hicieron necesarias que trajéramos a colación para poder ir justificando cada uno de los pasos. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Haniver Chartuni.